Gracias, Jesús, por acompañarnos. Recién te mencionaba en la entrevista anterior acerca de la importancia que tienen las oficinas comerciales del país en el exterior. Vos fuiste uno de los pioneros en conseguir que se instalaran, pero no sé cuál fue el destino final. Y cuando nos fuimos, las oficinas también se fueron. Los funcionarios que vinieron no siguieron, no apoyaron más. Y eso que ha sido muy ventajoso, porque por ejemplo cuando pusimos en Génova, aumentó un 280% la venta de frutas, las entradas de frutas ahí a esa parte. Porque claro, si al empresario no se le... Yo escuchaba en el programa anterior, si al empresario no se le generan condiciones muy difíciles, especialmente un pyme que pueda desarrollarse, que pueda aguantar los costos que significan allá. Para eso hay que impulsar, para eso tiene que estar el gobierno y para eso tiene que hacer acuerdos entre puertos, que es importante. Yo hace pocos días le decía a un funcionario cuando le hablaba de las plataformas comerciales, no, dice, pero nuestra política no es eso. Le digo, no, pero te equivocas. La política, le digo, vos te equivocás, porque la política... la decisión política es del gobierno, pero hay acuerdos comerciales que lo tenés que hacer, que son permanentes, que hay que seguir haciendo, y hay que facilitar esos acuerdos. Después que se importe o se exporte o se discuta en esto ya es otro tema, eso ya es político. Bueno, recuerdo que tuve el gusto de acompañarte a Egipto cuando el intercambio comercial era... Nosotros le comprábamos a Egipto 4 millones sí. Y le vendíamos 400. Sí, 500. 500. Y gracias a tu gestión sí. Se invirtió la cosa porque no es que se haya invertido, sino que se empezaron a nivelar las cosas porque conseguiste que la fruta de contraestación sí. Que se producía en Egipto pudiera entrar. Claro, y eso fue uno de los problemas que hubo porque se compraba por 4 millones y algo y cuando vinieron las naranjas porque tenían unas manchas no los aceptaban acá. Entonces tuvimos que hacer gestiones para que acepten, porque digo, ¿cómo si hay un mercado tan desequilibrado, tan favorable para nosotros, aceptemos eso? Y bueno, fue así, pues no era una fruta que esté mal, sino simplemente por ahí le faltó colorante. Jesús, yo estaba viendo recientemente que Maersk, una de las empresas líderes, armadores internacionales, está poniendo órdenes o está pensando seriamente en poner órdenes de construcción por buques portacontenedores de 18 y 22.000 TEU. Eso marcaría un nuevo escenario para la marina mercante, porque ¿cuántos barcos equivalen de los actuales un buque de 22.000 contenedores? Eso requeriría astilleros en condiciones de poderlos construir, puertos en condiciones de recibir, una logística especial, no sé, ¿qué opinas vos? Hay un cambio en el mercado mundial porque hay un cambio que se ha generalizado a partir del clima. Hay modificaciones en las rutas marítimas, se van a dar otras estrategias como consecuencia de esas rutas marítimas. Y esto lleva a la construcción, a procurar construir barcos grandes para equilibrar esta ecuación que significa costo-beneficio, especialmente la competitividad. Pero eso tiene un límite. Se construyen barcos, pero generalmente hoy las grandes navieras, las grandes mega carrier, lo que están haciendo construyen barcos para determinados mercados, para determinados nichos. Es decir, dicen barcos de 18.000 TEU para hacer generalmente todo es línea este-oeste. Es todo lo que es el norte. Puerto de megamercado a puerto de megamercado. Eso mismo así, pero también tiene un límite por las profundidades, porque no se puede llegar. Generalmente vienen haciendo los barcos cada vez más anchos, pero se está equilibrando en aproximadamente 14.000 TEUs como promedio. Y estos barcos especiales que van a salir es porque van a cubrir mercados definidos, mercados determinados. El problema de preocupación nuestra tiene que estar dado cuando estos armadores construyen buques para lo que es el mercado norte-sur, o sur-norte. Entonces estos barcos son de 8.000 TEUs, 9.000 TEUs, estaban en 5.000 los primeros que habían largado, hoy son de 8.000 TEUs. Entonces ahí sí nosotros tenemos que ver cómo nos adecuamos a ese nuevo tipo de barco, cómo adecuamos nuestra infraestructura, que no lo estamos haciendo. Entonces es muy riesgoso, si Brasil sigue creciendo, que estos barcos
recalen en Santos y de Santos se tenga que hacer escala para venir a Buenos Aires. Y esto indudablemente van a significar costos, no porque recalen en Santos, sino simplemente, no por Brasil, sino simplemente porque nos van a aumentar los costos. Les podrá beneficiar a algunos armadores locales, pero no va a servir como conjunto para el país. Y en esto sí que hay que tener mucho cuidado, qué es lo que hacemos, cómo nos preparamos, y por ahí estamos atrasados en algunas cosas. Estamos atrasados en la adecuación de los canales, tendríamos que haber estado ya en 36 pies. Estamos atrasados en programar profundidades en el Río de la Plata para 40 pies, porque con 40 pies vamos a poder estar en condiciones realmente de discutir, y no solo para estos buques, sino también especialmente para los buques de turismo. Por eso es importante que Buenos Aires defina qué va a hacer. La Plata está avanzando hacia un programa interesante, hace un momento hablaba de este tema, interesante. Seguramente la empresa que recién nombraste, MER, que hoy está en Buenos Aires, en un lugar muy chico, va a buscar un lugar más grande, porque esto es lo que está viniendo, este tipo de competencia, más todo lo que están haciendo no solo es construir los barcos, sino también estructurar nuevos puertos y tomar toda la logística. Esto es lo que hoy en el mercado se está haciendo. Y nosotros por ahí no hemos avanzado en ese sentido, nos hemos quedado, cada puerto lucha, uno va a Bahía Blanca y dice el mejor puerto, va a Quequén dice el mejor puerto, va a La Plata y dice el mejor puerto, pero todos los puertos tienen falencias. Pero lo más importante y lo que sí nos tiene que llamar a reflexionar, Richard, es que cuando hablamos del comercio internacional y del transporte internacional, se llega a este punto del planeta. Y acá no se dice casi la Argentina. Se dice Buenos Aires. Se conoce Buenos Aires. No es Bahía Blanca, por más importante que sea Bahía Blanca, yo no estoy tratando de negarle las capacidades de Bahía Blanca, no es que no, es Buenos Aires. Esto está grabado en el comercio mundial. Es como que esto le puede dar seguridad. Y el sacar a Buenos Aires puede significar indudablemente que hayan otras, que se busquen otros destinos o se busque otra estrategia para esto. O por ahí podemos entrar directamente después a feeder. Y eso es lo que tenemos que evitar. Perdóname, he hablado sobre este tema con armadores y operadores portuarios, sobre el informe que presentó Sánchez de la CEPAL, donde decía, si los puertos sudamericanos no se adecuan a los portacontenedores de 13.000 TEU, van a quedar rezagados y van a buscar otros puertos para hacer hub. ¿Es para no preocuparse que con alguna inversión relativamente, no pequeña, pero sí mediana, estaríamos en condiciones de recibir esos barcos que dice Sánchez que por ahí no vendrían a nuestros puertos? No, es muy difícil porque un barco de las magnitudes que estamos hablando, por ahí no hay mercado para esos barcos. No se da, especialmente en el Pacífico, porque ellos hablan mucho de Chile, todo eso, y no hay. Cuando nosotros miramos en el mundo cuáles son los 100 puertos top, los únicos dos de toda América del Sur son Santos y Buenos Aires. Los dos únicos puertos considerados top, no hay, como consecuencia del volumen de carga que mueven. Por eso es importante pero sí va a haber una adecuación a 8.000 TEUs. Y 8.000 TEUs nosotros no estamos en condiciones de recibirlo. No tenemos lugares, tendríamos que ir al sur, pero no tenemos a su vez infraestructura como para decir vamos a traer desde allá. ¿Y lo que se está haciendo en La Plata? Lo que se está haciendo en La Plata es interesantísimo y es muy bueno porque hay una reducción de costos, seguramente ahí tendrá que aparecer otra gran terminal, porque yo preveo, si se hace lo que corresponde, Richard, que Buenos Aires sea el 60% de las cargas contenerizadas y que La Plata sea el 40% restante. El Dock Sur va a tener inconvenientes, va a tener muchos inconvenientes, le va a costar mucho a ese puerto crecer, se puede aguantarse en la magnitud que tiene, crecer le va a ser muy dificultoso. Entonces, Buenos Aires, obviamente que si Buenos Aires sigue así, desaparece, no va a significar un puerto de competencia. Hay que modificar. Hoy ya las formas que tiene el puerto no tienen validez en el comercio mundial, son puertos caros, entonces estas cosas tendrán que corregirse. Pero sí hay que adecuar profundidades. Yo no digo llevar a 50 pies porque seguramente va a ser muy costoso, pero sí 40 pies. A lo mejor hay que salir al Bravo en lugar de ir hacia frente a Montevideo, porque ahí está la dirección del canal, es eso. Por razones estratégicas hicieron o de conveniencia de aquel tiempo, en Punta Indio torcieron el canal hacia Montevideo.
Pero ahí está contra la corriente, ahí es donde sedimenta mucho. Entonces hay que buscar hacia la zona denominada Bravo, o sea, que es que para encontrar estas aguas profundas. Que sería pasa cercano por el Banco Inglés. Sí, pasa por cerca de San Borobón, esa parte vendría a ser. Eso es importante que se tenga que efectuar. Ojo que yo estoy diciendo así, por hablar, hablo en el sentido de que sea una línea u otra. Lo que sí es importante hacer son los 40 pies. ¿Por qué? Porque entonces se pueden aprovechar los 3 pies de marea que hay permanente y entonces ya estaríamos en condiciones de poder competir. Pues yo siempre repetí, Richard, y en tus programas también, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el tema de transporte, porque nosotros no somos un país de paso. Acá se viene a traer una carga o a llevar una carga, no es como en otros lugares. Hay puertos, Hong Kong, todos estos puertos, Singapur, son grandes porque son de paso. Entonces ahí se hacen grandes transferencias, por eso los volúmenes, por eso es muy difícil alcanzarlos. Puede alcanzarlos y superarlos Shanghái porque China es un país muy grande y hay muchísimas las cargas que mueve. Pero los demás esta adecuación es lo que necesitamos, corregir la ley de puertos en algunos puntos que es importantísimo que tengamos que hacer, porque la transferencia a las provincias, a los puertos, no vino acompañado de una política nacional que fije esto. Hoy la Autoridad Portuaria Nacional, que es la Subsecretaría de Puertos, lo único que puede hacer es, en un puerto de una provincia o lo que fuera, es clausurarlo si tiene un problema ambiental. No puede hacer otra cosa. No hay, y yo no digo que se meta a resolver los problemas, pero sí tiene que haber una armonización en la política que se fije, y eso lo tiene que fijar el gobierno nacional. Si no se fija, si no se direcciona, porque si el gobierno nacional dice que el comercio va a ir para acá y nosotros tenemos los puertos para el otro, indudablemente no se puede funcionar. Ahora, hablábamos la semana pasada sobre un problema que preocupa muchísimo, y es no existen en la agenda del gobierno ni la marina mercante, ni la industria naval, ni los puertos, que debieran ser de alguna manera una política de Estado. Nuestro comercio exterior se mueve vía fluvio-marítima. Sin embargo, el comercio lo está haciendo la bandera boliviana y paraguaya. Exacto. La bandera argentina no existe. Somos los principales proveedores de granos, pero salen con buque de bandera extranjera. Y lo que tendría que quedar, los miles de millones de dólares que tendría que quedar el país de fletes, quedan en otro país. Sí. No existimos y parece que no hubiera vocación porque existan. Bueno, cuando acá se anularon decretos, que los muchachos del campo sindical estaban muy contentos, la expresión mía fue decir, las cargas, por un lado respetan la naturaleza, la geografía, y por otro lado van donde realmente les cierra las ecuaciones económicas, no importa la bandera. Yo puedo tener una escarapela tremenda así, pero si tengo que llevar una carga a Estados Unidos y Aerolínea a mí me cobra un dólar por kilo y LAN Chile me cobra 70 centavos, me voy con LAN Chile, Richard. El comercio es así, el comercio no se maneja de otra forma. ¿Por qué motivo los barcos, casi todos están embanderados en la bandera paraguaya o boliviana? Porque el régimen que le dan impositivo de facilidades y demás es mucho más generoso Paraguay y Bolivia que Argentina. Argentina los expulsa y ellos los recogen. Pero es así, por eso que no se sacaron un decreto así, vuelven los barcos a la bandera. No se vuelve si no se generan las condiciones. Exacto. Y las condiciones tienen que ver con lo que estás diciendo. Si no, no va a volver ninguno. Si a eso encima generamos situaciones a veces que se hacen insostenibles, muchos problemas, muchas luchas a veces entre los propios sindicatos que llevan a que se resienta el comercio, vamos a andar mal, y esto es un poco el camino que vamos tomando. La industria naval, porque esto es un trípode en el que se asienta esto, que son las vías navegables, la industria naval y la marina mercante como conjunto. Si nosotros queremos que se construyan barcos, indudablemente hay que promocionar ese sentido, ¿no? Fue muy malo haber anulado el Fondo de Marina Mercante porque en ese momento aparecían signos de corrupción. En ese momento cuando aprovechó Cavallo para anular. En vez de cambiar el cura, no vamos más a la iglesia. Eso pasó con los depósitos fiscales, porque dieron un montón de depósitos fiscales, porque empezaron a cargar en cualquier lado.
anularon el otorgamiento de permisos para depósitos fiscales, pero no es así. Si viene alguien que lo quiere hacer, lo tiene que hacer bien. Nosotros somos, en ese sentido nos manejamos muy mal, y bueno, y pagamos las consecuencias. Y hay temas que hay que ir adecuándose, Richard. Yo vengo hablando mucho del tema del clima, vengo hablando mucho de cómo va a afectar esto. Ya en este programa lo dije, en 5 o 6 años más va a ser medio normal las navegaciones por el estrecho de Bering. ¿Qué podíamos pensar 20 años atrás que iba a ser navegable el estrecho de Bering? Era imposible pensar en eso. Esto va a significar una corte en la navegación de 7.000 kilómetros, tanto vengan los productos de Japón o de China a Europa. Y entonces ahí van a ser puertos de transferencia. Y entonces si esos grandes barcos que vengan ahí van a pasar a barcos de 7, 8.000 TEU, que son los que van a venir para acá. Y ahí tenemos que adecuarnos a este tiempo. No solo la transferencia se va a efectuar en el cruce del Canal de Panamá. El Canal de Panamá está ensanchando y van a pasar los barcos, no es que van a quedarse ahí. Esto es lo mismo que cuando uno va por el puente Zárate-Brazo Largo. La gente no se queda en Zárate, no, pasan por el puente y sigue. Bueno, con el Canal de Panamá va a ocurrir lo mismo. Los panameños van a estar contentos porque van a cobrar. Hoy, para Panamá, el canal significa la mayor entrada que tiene el país. Está en 900 millones de dólares, irán a 1.500, 1.700 millones, que para ellos es muchísimo. Pero no van a ser así. Yo tuve... me habían recibido en el puerto de Colón, ahí terminal container de Colón, terminal container. Bueno, y ellos iban a hacer una inversión de 200 millones. Yo les preguntaba, ¿pero ustedes tienen en cuenta todo esto que está viniendo para esta inversión? Sí, por ahora les va a servir, pero hay que ver más adelante cómo se va a dar. Entonces, lo importante es que nosotros hagamos esto. Y por otra parte, adecuado esto no es suficiente, Richard. Hay que generar plataformas comerciales. Porque el funcionamiento de nuestras empresas se basa en las pymes. Son pocas las grandes empresas, las pymes. Y a las pymes hay que ayudarlas, solas no pueden. Entonces hay que generar esto. Yo tengo que decir, bueno, en el Puerto de Buenos Aires saco este espacio, dejo 10 hectáreas, ¿para qué? Para hacer acuerdos con otros países, con otros puertos. Con Barcelona, con Valencia, donde entra mucho la carga argentina, con Rotterdam, pero para que ellos también me den espacio. Entonces claro, las pymes llevan las cargas y están un mes con sus cargas ahí sin pagar, y esto les permite tener competencia, si no, no pueden competir. Bueno, como está viniendo, se da así. Tu gestión se movió mucho en ese sentido y se hicieron plataformas en Génova, sí, en Barcelona, sí, se multiplicó el comercio exterior, pese a que no era tu función, sí, ser el secretario exterior de comercio exterior. Sí, sin embargo, la voluntad, la decisión, la imaginación consiguió todo eso. Richard, no hace poco tiempo, hace unos meses, le dije a un dirigente gremial de los textiles. Entonces cuando salió, me dice, bueno, salió el tema de que él por qué se había alejado de un gobierno en el 90, porque afectar, digo, es que a ustedes les va a afectar siempre. Digo, ¿por qué? Porque en el sudeste asiático no hay régimen laboral, no hay nada de esto. Entonces con los costos no se puede competir. Lo que hay que hacer acá es modificar el régimen impositivo para ver cómo se encuadra todo esto de la salada. Porque esto es una realidad, Richard. Ahí hay 900 personas que tienen máquinas de coser que hacen todo esto y vienen de Chile, vienen de Paraguay, vienen de Brasil, vienen todos a comprar. Lo que hay que aceptar son las realidades. Si esto es una realidad y trabajan 40.000 personas por día y mueven más dinero en un día que lo que mueve el Patio Burlich en un año, en un sector solo, uno tendría que darle importancia y bueno, ¿cómo ordeno estos microemprendimientos? Entonces ahí tengo que pensar en el puerto y tengo que pensar cuando sale el producto. Moreno los llevó. Fueron a Angola, creo que fue, que visitaron, los llevó. Bueno, y ahí hay contradicciones porque por un lado hay unas peleas porque no pagan impuestos, qué sé yo, y por otro lado lo están llevando para el comercio. Estas cosas que hay que normalizar. Estas cosas es importante que se normalicen. Ahora, cuando... yo lo vi a Castillo en televisión, sí, que lo estaban entrevistando, decía, sí, pero ¿cómo? ¿Lo están persiguiendo porque sí, dicen que es economía subterránea, sí, qué sé yo? Y por otro lado lo llevan abiertamente para exportar a Angola. Sí. Es decir, contradicciones. Yo les venía pidiendo mucho, Richard, yo les presenté una propuesta a ellos. Bueno, después salió, porque decía, yo una noche se me ocurrió ir. Y he visto que en cosas de 1 metro por 1 metro que alquilaban, los chiquitos dormían ahí abajo con el frío, los bebitos. Entonces les presenté un plan, les dije, fui a hablar con la municipalidad, con todo, digo, ¿por qué no se hace esto? Si se puede, van a ganar lo mismo, van a tener esto, se los prepara. En el plan figuraban jardines maternales, figuraban sala de primeros auxilios, todo ello. Dijimos, preparamos todo, y con todo eso van a ganar.
porque hay algunos que están ganando una exageración y otros pobres no pueden. Encima en situación de embromada, por eso, bueno, lo sacaron, ahora estaban así, pero ahí siguen peleando, están todos los días con problemas. Hace pocos días hasta un muerto hubo en ese sector. Entonces, estas cosas tenemos que arreglar. Pero todo esto, como no se puede vender todo para adentro, estamos hablando, vienen de Chile a comprar, vienen de... Seguro. Si uno se va al Paraguay, encuentra la ropa en Encarnación, por ejemplo, puede ver cualquiera. Este valor, ¿de dónde es la ropa esta? De Brasil. El otro valor más bajo, ¿de dónde es? De China. El más bajo, ¿de dónde es? La salada argentina. ¿Cómo entró esa ropa ahí si acá no tenemos? Entonces, hay contrabando, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué no normalizamos? Pero vuelvo a repetir, si nosotros no nos fijamos en una política portuaria que nos adecue a estos nuevos tiempos, estamos muy mal. Si Buenos Aires sigue ahí discutiendo, ahora le dan 3 años más a la terminal que está... Pero no hay inversiones con 3 años. Es que no se puede invertir, Richard. Porque no tiene retorno. No tienen, pero aparte no tienen, es un puerto muy caro. Hay que corregir. Nosotros lo habíamos puesto, lo sacamos el 70 y pico del lugar que estaba y lo bajamos al puesto 16 en eficiencia. Bueno, ahora está en 40 y pico, de nuevo. Entonces, esto creo que es importantísimo que se defina, que se tome una decisión como para poder hacer lo que se tiene que hacer y terminar con... y yo esto no lo voy a decir para... No lo digo de mala fe, con pequeños negocios que son legales, pero pequeños negocios. ¿Por qué no buscamos el conjunto como un negocio grande para superar todo esto? Recuerdo que cuando estuvimos en Miami, hablando con el administrador del puerto de Miami, el puerto, que había sido declarado puerto sucio significa que tiene un recargo por puerto ineficiente, pasó a ser tan eficiente que el administrador de Miami dijo, ustedes son más eficientes que nosotros. Nosotros movemos tantos contenedores por hora y ustedes bastante más. Bueno, había decisión política en que eso tenía que ser así. Y ni la industria naval es emergente, ni la marina mercante es emergente, ni los puertos son emergentes. Todo forma parte de una decisión política. Así es. Y tenemos que figurar, o tienen que figurar, en la agenda de los gobernantes, poner el objetivo y el interés y decir queremos esto. Esto queremos de nuestro país. Y se va a lograr. Jesús, gracias por acompañarnos. No, gracias, Rita, por y ayudarnos a pensar. Rita, muchas gracias. Vamos a un corte, por favor.